Así que la iglesia sigue en pie, sigue viva. Yo quiero que busquen 1 Corintios 4:14. Podamos mantener comunión, podamos mantener reverencia durante el mensaje del Evangelio, de la palabra. Y yo quiero hablar un poquito hoy acerca del tema la paternidad espiritual. La paternidad espiritual. Quiero que vayas conmigo a 1 Corintios 4, 14, 15, 16 y 17. Vamos a buscar esos 4 versículos. Dice la palabra del Señor: no escribo esto. Léalo conmigo. No escribo esto, Pablo hablando, para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Frase importante. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Segunda frase importante. Os ruego que me imitéis. Por tanto, te pido que me imitéis. Por esto mismo les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual los recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes, de la manera que enseña en todas partes y en todas las iglesias. Padre, en esta hora venimos ante tu presencia reconociendo quién tú eres. Tú eres el Dios de la iglesia, tú eres el Señor de la palabra. Reconocemos que cuando tu palabra es predicada puede haber resistencia en nosotros para recibirla. Y yo oro, Señor, por esa resistencia. Yo oro, Señor, por esos muros que a veces se levantan, esas defensas, ese sentimiento en ocasiones que a veces pensamos que lo que se tiene que decir no tiene que ver conmigo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú derrumbes esos muros en nosotros y que tu palabra penetre, como dice Hebreos 4, penetre como una espada de doble filo, cortando y partiendo el alma y el espíritu, que discierna los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú bendigas la iglesia Emmanuel, las bendigas con padres e hijos espirituales, la bendigas, Señor, con crecimiento, la bendigas con madurez en la palabra, la bendigas, bendice esta iglesia, Dios mío, con un deseo genuino de crecer y aportar a que la iglesia pueda, Dios mío, seguir en avance en el reino y en la tarea que tú tienes para con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dile a que está al lado tuyo: yo tengo un Padre en los cielos. Dile a que está al lado tuyo: yo tengo un Padre en los cielos. ¿Ya se lo dijeron? Pero dile también a que está al lado tuyo: yo tengo un Padre en los cielos, pero necesito uno en la tierra. Yo tengo un Padre en los cielos, pero necesito uno en la tierra. Yo tengo un Padre espiritual en los cielos, pero la manera en que Dios ha diseñado la vida espiritual, necesitamos padres espirituales. Necesitamos padres espirituales que entiendan el tesoro del Evangelio. Y necesitamos hijos espirituales que escuchen lo que los padres espirituales y las madres espirituales tienen que decir. El principio de la paternidad espiritual, hermano que me escucha, está desde Génesis hasta Apocalipsis. El principio de los padres espirituales está plasmado en la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 4:14: no escribo esto para avergonzaros, sino para que
amonestadlo como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, años significa sirvientes o ayudantes, no tendréis muchos padres. Y Pablo se reconoce a él mismo como un padre espiritual de los creyentes de la iglesia de Corintios, a quien se dirige esta carta. Y yo quiero que hablemos un poquito de lo que no es y lo que es un padre espiritual. Partimos de la premisa que necesitamos padres espirituales, modelos sanos en el Evangelio. Un padre espiritual, a mí me gusta siempre definir lo que es por lo que no es. Un padre espiritual no es el que te trajo a la iglesia. Un padre espiritual puede ser el que te trajo a la iglesia, pero no necesariamente es el que te trajo a la iglesia. No fue el que te invitó. Simplemente esa persona quizás cumplió más una función de evangelista. Y el evangelista tiene hambre de que las personas vengan al Señor, pero el padre espiritual conlleva algo más que una invitación a una iglesia. Un padre espiritual no es necesariamente o no debe ser tu mejor amigo. Un padre espiritual no es tu mejor amigo. No es el que te mima todo el tiempo. No es, por lo menos no como lo define la cultura de este tiempo. No es aquel que hace todo y tú le permites que haga todo lo que quiera. No, un padre espiritual no necesariamente es tu mejor amigo. Un padre espiritual no es tu ministro o tu cantante o tu predicador cristiano favorito. Que mucho idolatramos las músicas y los conciertos y los predicadores ahora han proliferado por Facebook, por YouTube. Ese no es un padre espiritual necesariamente. Un padre espiritual puede o no puede ser tu mamá o tu papá. Yo creo que en el diseño de Dios, todos los padres y todas las madres que engendran hijos naturales y físicos, es la voluntad de Dios que también se conviertan en padres espirituales de ellos y los discipulen sus hijos, porque el discipulado comienza en casa. Pero un padre espiritual sí es aquel, escucha bien, si lo quieres anotar, esto es importante, es aquel quien te presenta, modela, enseña cómo ser un hijo de Dios, llevándote a vivir una vida al Evangelio en toda su capacidad, al Evangelio completo en cada área de tu vida. Un padre espiritual es aquel quien te presenta, quien te modela, quien te enseña cómo ser un hijo de Dios, llevándote al Evangelio completo. Escucha bien, quien te presenta, modela y enseña el Evangelio con su enseñanza y con su vida y con su tiempo, que te dedica ese espacio para que tú crezcas, porque el amor el anhelo del Padre espiritual, el amor de Dios por ese Padre espiritual es tanto que Él va a procurar que las personas que Él toca y que Él influencia sean personas que puedan conocer el Evangelio de verdad. Un padre espiritual, entonces, no puede ser mi mejor amigo necesariamente, o mi mejor amiga. Un padre espiritual no puede ser mi cantante favorito, porque el cantante favorito me puede alborotar las emociones, pero no me va a visitar a mi casa cuando estoy enfermo, o no me llama en mi momento de tribulación. Es bien fácil admirar a X o Y pastor por las redes sociales o seguir y uno dice, wow, qué tremendo consejo, pero el padre espiritual es aquel que está contigo y que está viendo tu conducta cada día y tus actitudes y tu forma de hacer el cristianismo, y está continuamente dirigiendo tu vida para que puedas
pueda presentarte delante del Señor como una ofrenda agradable, como un discípulo de Jesús. Un padre espiritual es necesario. Hay muchos creyentes que han decidido no procurar en su vida la paternidad espiritual. Yo no sé si fue porque los hirieron, o por la ausencia de los padres en su infancia, o yo no sé porque vivimos en una sociedad tan aislada, tan encerrada en nosotros mismos. Vivimos en una sociedad donde preguntarle cosas personales a la gente se ha convertido en una ofensa. Pero el padre espiritual sabe que necesita integrarse y necesita ver la vida de sus hijos espirituales para dirigirlos. Y el hijo espiritual, en cambio, abre su corazón a ser dirigido por Dios a través de los padres espirituales. Hay gente que quiere ser tan espirituales que solamente le quieren rendir cuenta a Dios. Yo le rindo cuenta a Dios, pastor. Dios sabe cómo está mi vida. Dios conoce mi corazón. Pero el día que uno le pregunta cómo está su vida espiritual, cómo están sus finanzas, o cómo está su matrimonio, o cómo está su área sexual, o el día que uno quizás se interesa en el bien, porque el padre espiritual solo desea el bien, ese día se ofenden y se molestan porque no entienden que Dios ha establecido la paternidad espiritual como un mecanismo de discipulado y de crecimiento en la iglesia del Señor. ¿Alguien dice amén? ¿O alguien dice ay? Puede decir las dos también, amén y ay. Escucha bien, la paternidad espiritual no es buscar un consejito aquí y buscar un consejito allá. Una vez me encontré con alguien que perseveró aquí por muchos años y estaba rodeado de sus amigos y estaba como corriendo a Fortrack y él tenía camiones y él tenía distintos equipos, y yo pasé y estaba con un grupo, y delante del grupo me dijo: aquí está, les presento a mi pastor. Y yo no lo veía hace años por la iglesia. Aquí está mi pastor, este es mi pastor. Y yo por dentro, qué bueno que me llama su pastor todavía, pero los pastores tienen ovejas, ¿verdad? Las ovejas siguen la voz de su pastor, los hijos espirituales siguen la voz de sus padres. Y hay gente que le gusta vivir su vida así, para mantener la apariencia. Estamos en una iglesia para mantener nuestro status quo. Decimos que X o Y persona es mi pastor, o es mi padre, o es mi madre espiritual, pero realmente estamos escuchando la voz de los líderes que Dios ha puesto en nosotros para crecimiento espiritual. Un padre espiritual no es buscar un consejito aquí, un consejito allá. Escucha bien, un padre espiritual no es una relación cordial. Yo tengo demasiadas relaciones cordiales con muchas personas. Un padre espiritual no es una relación cordial. Usted sabe que en las relaciones cordiales no hay mucho crecimiento. En las relaciones cordiales nos tratamos de lejitos. En las relaciones cordiales siempre nos estamos prometiendo: vamos a reunirnos, vamos a vernos, vamos a hablar un ratito, pero nunca se concretan. Las relaciones cordiales son relaciones que no requieren ningún tipo de compromiso. La relación cordial es aquella que tiene el fanático con su equipo preferido. Va a las gradas, va allá y aplaude cuando da un cuadrangular, un jonrón, o si es para un sexto, un donqueo. Aplaude, pero cuando hacen una mala jugada, allá mismo, el mismo que estaba aplaudiendo empieza a criticar, porque el fanático no tiene ningún tipo de compromiso con los jugadores, con los que están ahí tomando decisiones. ¿Me sigue, hermano? Entonces, yo quiero que usted vea que es bueno tener relaciones cordiales, pero nosotros necesitamos, diga conmigo, necesito relaciones de discipulado. Y yo necesito entender, hermano, escucha esto es algo que yo, desde que lo escuché, lo incorporé a mi vida personal. La salvación es gratis, pero el discipulado te cuesta la vida. La salvación es gratis, pero seguir a Jesús te va a costar.
Y en esa manera es que aprendemos la salvación. En esa manera cuando vemos el costo de seguir a Jesús, cuando vemos la pureza que Dios demanda en nuestra vida mental, sexual, la pureza que Dios demanda de la forma en que hablamos, la pureza que Dios demanda de las cosas que vemos, la pureza que Dios demanda de cómo tratamos a los demás, la pureza que Dios demanda en cada cosa de nuestra vida. No solamente la pureza, el tiempo que Dios demanda de oración, de búsqueda, el tiempo que Dios demanda de invertir en nuevas generaciones, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Cuando vemos todas las cosas que Dios demanda, tenemos que empezar a soltar y a morir si queremos crecimiento. Yo no sé tú, pero Emmanuel necesita crecimiento de parte del Señor. Y Dios quiere darnos crecimiento. Y para que ese crecimiento se pueda llevar a cabo, yo quiero que te entiendas que el discipulado y la paternidad espiritual son herramientas del cielo que Dios nos ha dado para que podamos crecer en áreas completas de nuestra vida. La paternidad espiritual no es manipulación, como algunos padres espirituales a veces quieren hacer. No es manipular tampoco. No es que tú tienes que pedirle permiso a tus líderes espirituales para todo. No es que, como se ha visto en algunas iglesias, que tienen a veces hasta un cuadro de sectas donde las personas tienen que, hay iglesias que hasta de tener novio, el pastor tiene que aprobar y tiene que hacerle todo, y si no pasa por el brazo del pastor, hay que tener mucho cuidado con eso. Los pastores estamos para dirigir, no para controlar. Los pastores estamos para que las personas crezcan, no para manipularlas. Los pastores estamos para ser discípulos de Jesús, pero es una relación voluntaria. No podemos manipular a las personas. La paternidad espiritual no es como en muchas iglesias se presenta con coberturas económicas. Pacta, dame una cantidad de dinero mensual y voy a ser tu padre espiritual, o voy a ser tu cobertura, o voy a ser tu pastor. La paternidad espiritual es mucho más que eso. Es tiempo invertido en las personas. La paternidad espiritual no es simplemente venir a la iglesia Manuel de Caguas y decir mi padre espiritual es Pastor Santos Jr. o Pastor Santos Padre o X o Y líder o hermano. No, mi padre espiritual, la paternidad espiritual es mucho más que estar en una iglesia. La paternidad espiritual es mucho más que tomar unas clases, un curso. La paternidad espiritual es entrar en una relación mutua donde tú decides vivir en una sujeción voluntaria, en una sumisión delante de Dios primeramente para ser enseñado en lo que Dios espera de cada uno de nosotros en el Evangelio como cristianos. Escúchame, la paternidad espiritual sí es, si lo quieres anotar, es a quien tú voluntariamente le has dado acceso a tu vida y a tu corazón para que dirija y pastoree tu vida por amor al Evangelio. Escucha bien. La paternidad espiritual es a quien tú voluntariamente le has dado acceso a tu vida y a tu corazón para que dirija y pastoree tu vida por amor al Evangelio. Lo voy a repetir para que se te quede en el corazón. La paternidad espiritual, el padre espiritual que tú posees, es aquel a quien tú voluntariamente les has dado acceso a tu vida y a tu corazón para que dirija y pastoree tu vida por amor al Evangelio. ¿Usted está entendiendo esto? Es una relación donde el Padre ofrece, donde el Padre se entrega, donde el Padre anhela que tú crezcas en el Señor. Estoy hablando ahora del Padre espiritual y el discipulado, el Hijo, dice, sí, yo deseo entrar en una relación de oveja pastor, de hijo padre espiritual contigo para yo crecer. Pero hay tantas gente que son herméticos.
herméticos, somos herméticos, somos cerrados. ¿Cómo es posible que yo le diga al pastor mi vida? ¿Cómo es posible que yo le diga a la pastora o que yo le diga a X líder cómo yo me siento, cómo yo estoy? Porque ¿qué van a saber? ¿Qué van a pensar de mí? Y seguimos con esas mentalidades y así no vamos a crecer. Inclusive si usted va a un consejero y un psicólogo y nunca abre su corazón, tampoco va a crecer, no le van a poder ayudar. Si eso es con un consejero y un psicólogo, ¿cuánto más con las cosas de Dios? Si somos muy herméticos con nuestras situaciones espirituales, con los ataques del enemigo que estamos sufriendo, con las áreas de debilidades que mostramos en ocasiones y que a veces nos damos cuenta y no queremos que nadie las sepa, ¿cómo vamos a crecer? Entonces, el pastoreo, el ser padre espiritual es una acción voluntaria. Diga conmigo, voluntaria. Si yo deseo crecer, yo voluntariamente, y eso fue lo que Pablo estaba pidiendo a la iglesia, a los corintios. Escúchenme. Hay mucha gente que los va a ayudar en el Señor, son ayos, son gente que están ahí, tienen un propósito, pero no tienen muchos padres espirituales, porque yo a través del evangelio los engendré, dice el versículo 15 de 1 Corintios 4. Y mira lo que dice el versículo 16, que me llama la atención, que dice: por tanto les ruego que me imiten. Un padre espiritual es aquel a quien tú debes y puedes imitar. Hay algunos aquí que Dios quiere que se conviertan en padres y madres espirituales. Tú debes vivir tu vida de tal manera que la gente quiera y pueda imitar tu vida. Escucha bien, esto no se predica en muchas iglesias porque estamos muchas veces están embelesados en la experiencia del momento, en la profecía del momento, en las situaciones del momento. Pero la iglesia que se ve creciendo a sí misma a largo plazo, como yo veo creciendo Emmanuel en el nombre de Jesús, es una iglesia que entiende, hermano y hermana, que nuestra responsabilidad es darnos y entregarnos continuamente en la presencia del Señor para ser discipulados, para que toda área de nuestra vida pueda ser tocada y marcada por el Evangelio de Jesús. ¿Alguien dice amén? Ahora, si tu vida no es marcada por el Evangelio, tú no vas a querer que la gente te imite o te siga. Y yo te digo, hermano, que si tú no quieres que la gente te imite y te siga, yo te pregunto, ¿por qué eres cristiano entonces? Si como creyentes seguimos a Jesús. Son preguntas de reflexión. Yo no estoy tirando a nadie al medio, yo no soy la Comay. Pero nos tenemos que preguntar por qué somos cristianos, por qué seguimos al Señor. Si yo sigo a Jesús y Jesús me entregó un tesoro, y ese tesoro es una misión, y esa misión es ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, hacer discípulos. O sea, que yo le enseñe a otros lo que Jesús me enseñó a mí, que así como yo soy hijo espiritual de otro, yo pueda tener hijos espirituales propios. Entonces hay mucha gente en la iglesia que nos ayudan, pero pocos son padres espirituales. Y Pablo le recordaba a los corintios: yo soy padre espiritual de ustedes, y también le voy a enviar a otro, que es Timoteo, que es hijo mío, que también él sabe cómo yo actúo, cómo yo pienso. Él sabe lo que cuesta el Evangelio, él sabe lo que es el poder del Evangelio, y él les va a enseñar lo mismo como si yo estuviera. Entonces la iglesia necesita padres y madres espirituales. Mira que está al lado tuyo con ojos de fe. Míralo con ojos de fe. No sé cómo son esos ojos, pero míralo con ojos de fe. Y dile: tú eres un padre y una madre espiritual. Tú eres un padre y una madre espiritual. No en potencia. Es parte de nuestra identidad, es parte de nuestro DNA espiritual. Tenemos que desarrollar ese deseo de que otros vengan a los pies de Jesús
Y no que simplemente vengan, sino quedarnos con ellos enseñándoles, que nos puedan imitar, que puedan seguir nuestras pisadas, que puedan seguir y tomar el legado que nosotros hemos dejado, que puedan entender que el Evangelio tiene que afectar cada área de mi vida. Pero si las relaciones son herméticas, si no nos abrimos, no vamos a crecer, no vamos a sanar, el Evangelio no va a funcionar. Si queremos todo el tiempo andar en secretividad y que las cosas sean tan personales que no se puedan hablar con nadie, pues entonces no vamos a poder crecer, porque la Biblia dice que somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Dios no nos mandó a hacer cartas cerradas. Dios nos mandó a hacer cartas abiertas. ¿Qué quiere decir eso? Tu vida es un mensaje. Tu vida es una forma de Dios decirle al mundo: mira lo grande que yo soy. Tu vida es una forma de Dios decirle al mundo: mira cómo yo cambio la vida. Mira cómo yo cambio la mente, los corazones, los pensamientos. Tú eres una carta abierta, leída por todo aquel que se acerca delante de ti. Y como dice un refrán, hay gente que la única Biblia que va a leer es tu vida. Hay gente que la única Biblia que va a ver es tu vida, es tu testimonio, es tu corazón. Estás viviendo de tal manera que la gente te pueda imitar y pueda ver a Jesús. Escucha bien. Mira lo que dice Hebreos 13:17. Hebreos 13:17, ¿lo tienen? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Ahí ahí yo cojo mi agüita también, ¿ves? Porque los pastores a veces tenemos que tener cuidado de no caer en la queja, sino mantenernos en la misión. Pero las ovejas, dice que debemos obedecer a los pastores. Siempre y cuando yo hable lo que la palabra establece, usted obedece a su pastor. Porque necesitamos pastores sanos, líderes sanos, que nosotros podamos obedecer y seguir. Y algunos de nosotros hemos tenido tantas malas experiencias con creyentes que nos cerramos. Pero la palabra enseña no simplemente que le obedezcamos, sino que nos sujetemos a ellos. ¿Ve? Una cosa es la obediencia es yo hacer lo que Dios me pide en su palabra que yo haga, y el pastor que sigue la palabra del Señor te va a pedir cosas que a través de la predicación, a través de la enseñanza, te va a demandar cambios, porque son cambios que están en la palabra. Pero la sujeción es no simplemente obedecer porque la Biblia lo dice. La sujeción es yo de corazón quiero someterme y quiero obedecer al Señor. Cuando la Biblia habla inclusive de la sujeción de las esposas a los esposos, está hablando del espíritu que debe de reinar, de yo poder estar bajo el cuidado y dejarme guiar y proteger en la familia por las autoridades que Dios ha puesto en la casa. Y esa es nuestra actitud: obedecemos, nos sujetamos a ellos. ¿Y cuál es la razón por la que dice Dios que nos debemos obedecer y nos debemos sujetar a nuestros padres espirituales? La razón es porque ellos velan por vuestras almas. Ahora, para el creyente que no valora su alma, no valorará nunca la obediencia y la sujeción. El creyente que no valora su alma, no valora la obediencia. La tiene en poco. El creyente que valora su alma, por el contrario, es aquel que anhela recibir una palabra, una enseñanza, un modelaje que lo acerque más a Dios. ¿Estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto? O sea, necesitamos padres espirituales y hijos espirituales que entiendan que nuestra alma es lo más importante. ¿Y por qué el pastor tiene que velar por las almas? Cuando está hablando de las almas, no está hablando de algo abstracto, está hablando de la parte de nosotros que no tiene materia. Nuestra identidad, nuestra mente, nuestro corazón, la parte eterna, la esencia de lo que yo soy.
cuando el cuerpo se desgaste y se muera, tu alma va a quedar. Tu alma es eterna. Y tu alma puede tener un destino. El destino de tu alma es el cielo, en la presencia de Dios, si has muerto en Cristo y has perseverado hasta el final, o es apartado, lejos de la presencia de Dios en el infierno, si has muerto sin Cristo. Entonces, el pastor tiene que velar por nuestras almas, porque esa es la tarea que Dios le ha encomendado. Pero los hijos espirituales tienen que entender que su alma es importante y tienen que dejarse cuidar y dirigir por el Señor. Entonces, si vemos esos dos pasajes, tanto el de Corintios como el de Hebreos 13, la Biblia enseña que hay una autoridad espiritual sobre tu vida. El padre espiritual es aquel quien tiene una autoridad espiritual sobre tu vida, no para manipularte, no para controlarte, pero para dirigirte. Pero a quien tú no le reconoces autoridad, no va a influir sobre tu vida. A quien tú no le reconoces el ministerio, la capacidad de dirigirte y enseñarte, tú no le vas a hacer caso. No hay autoridad, no hay influencia en tu vida. Entonces, es de parte y parte, ¿no? El creyente tiene una responsabilidad de crecer en la autoridad que Dios le ha dado, pero el que es hijo, el que está siendo discipulado, el que recibe enseñanza cada domingo, tiene una responsabilidad de dejarse dirigir por la autoridad que Dios ha puesto y dejarse influenciar por el Espíritu Santo, que es quien al fin y al cabo pone las personas y los dones y la iglesia y la autoridad que se habla en la iglesia es dirigida por el Espíritu Santo. Vuelvo y repito, Dios coloca pastores y líderes en la iglesia que cumplan con esa función de paternidad espiritual. Vuelvo y repito, un padre espiritual es aquel quien te presenta, modela y enseña cómo ser un hijo de Dios, llevándote al evangelio completo. ¿Quiénes eran los ayos que se mencionan en Corintios? Pablo les dice, pueden tener 1000 ayos, pero pocos padres. Los ayos eran personas que por ley estaban designadas para el cuidado y la supervisión de menores. Son gente que vivían con los hijos, les enseñaban a leer, muchos les enseñaban a escribir, muchos les enseñaban acerca de la cultura de la casa. Eran empleados básicamente de los padres, y como los padres muchas veces tenían que salir, a veces por temporadas, a sembrar, a trabajar, y estaban por periodos de tiempo involucrados en los negocios de la casa, que eran heredados en muchas ocasiones, pues habían ayos que cumplían con la función de atender los hijos. ¿Y por qué es importante que te entiendan esto? Porque Pablo les dice, puedes tener muchas personas que te ayuden en tu vida espiritual, pero puedes tener pocos padres espirituales. Un ayo puede proveer conocimiento, pero el padre provee identidad. Un ayo tiene una función temporera, pero el padre provee una función, una estabilidad para toda la vida. Un ayo responde al padre. Escucha bien, aquel que cuidaba a los hijos, tarde o temprano iba a responder al papá, pero el padre responde a Dios directamente. Por eso dice Hebreos 13:17 que los pastores tienen que dar cuenta por cada alma que Dios puso en su camino. ¿Ustedes se creen que a los pastores a veces nos gusta predicar lo del infierno? A veces hay mensajes que no nos gustarían, hablando humanamente, nos gusta en términos de doctrina, nos gusta porque es parte de la palabra de Dios, pero en términos humanos hay mensajes, a veces nosotros no queremos estar confrontando a la gente o enseñándole, mira, eso es algo que no te bendice, trata de dejarlo de hacer, abandona esa conducta o esa adicción o esa manera de pensar, no lo haga. Porque la gente piensa que los pastores nacimos para hacerle la vida imposible a las personas. Y no es así. Pero nosotros respondemos a Dios. Si el ayo no, el ayo te puede dar un consejito y se olvida de ti, y a veces te celebra hasta tus errores. Pero el pastor tiene que responder a Dios por tu alma, porque está velando por tu alma. El ayo
puedes relacionarte con tus hermanos y era parte de su función, ayudar a cuidar a los hijos. Y mira, este es tu hermanito nuevo y enséñale y vamos a comer. Y estaban todos juntos con el ayo, que era el sirviente de la casa. Pero el padre te lleva directamente a Dios. El ayo atiende y cuida, pero el padre deja un legado. El padre, solamente el padre puede dejar una herencia espiritual en la vida de los hijos. Por eso es bien importante que tú entiendas que aunque tú vengas a la iglesia, Emmanuel, tú tienes que saber a quién tú sigues. Hay gente que sigue más los amigos que los pastores o los líderes. Hay gente que sigue más sus emociones. O hay gente que sigue más el rumor o el comentario que lo que Dios ha pedido de la iglesia que hagamos. Tenemos que tener mucho cuidado y este mensaje lo tenemos que tomar con madurez, porque es algo que Dios demanda de nosotros. Mira el ejemplo de Pedro y Jesús. Pedro tan imprudente que era, tan violento que era, impulsivo, hablaba sin pensar. Y Jesús lo fue formando, tuvo 3 años y medio con él, lo sacó de una vida de allá de pescador. Y le dijo, ahora vas a ser pescador de hombres, te voy a dar influencia sobre otras personas, vas a llevar mi mensaje. Y Pedro como que no lo creía, pero algo tenía Jesús que Pedro decidió seguirle cuando le dijo, sígueme. Pedro pasó tiempo con Jesús, invirtió tiempo con Él, vio cómo Él oraba, vio allá en el Monte Santo cómo se transfiguró, vio su tiempo de agonía. Inclusive Pedro cuando lo negó, vio que Jesús iba a seguir siendo fiel y que Jesús le amó hasta el final. Vio cómo murió en la cruz. Pero Pedro también vio cómo Jesús fue donde Él al final, cuando resucitó y le dijo, Pedro, me amas, apacienta mis ovejas, cuida mis corderos, cuida a los recién nacidos en la fe, cuida las ovejas más maduras. Y Pedro, de ser una persona imprudente, inmadura, pecadora, rebelde, ahora Dios lo pone a cargo de la iglesia del Señor como padre espiritual. ¿Usted está entendiendo, hermano? O sea, si no crecemos en el Señor, ¿qué hacemos como iglesia? Cristo se fue, resucitó, pero dejó un legado de 12 hombres. 12 hombres, discípulos, que siguieron y se multiplicaron y fueron padres espirituales para otras personas. ¿Quiénes son tus hijos espirituales? El pastor provee corrección. Jesús corrigió a Pedro en una ocasión, le dijo hasta Satanás, apártate de mí. Y decía, wow, si yo le digo eso a alguien, olvídate, me van a me humillan por las redes sociales o me buscan un caso. Pero de vez en cuando hay que decírselo a alguien. No mire a nadie ahora, ni le dé un codo a nadie, por favor. No sé si me están siguiendo, hermano. Dios hace grandes cosas con cada uno de nosotros. Los padres espirituales invertimos en grandes sacrificios para el crecimiento de los hijos. Y esperamos la misma respuesta de los hijos. Mira por qué yo digo esto. Primera de Corintios 4:9. Varios versículos antes de ese pasaje que leímos al final. Al principio, perdón. Primera de Corintios 9 dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. En vez de primero, postreros. Como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo. Está hablando del sufrimiento y está hablando del supuesto standing social que tenían los pastores, que no tenían ninguno, y Pablo está usando la ironía. Nosotros somos los últimos, somos sentenciados a muerte, somos espectáculos al mundo, somos insensatos por amor de Cristo. O sea, Pablo está diciendo, el mundo nos tiene por locos por amor de Cristo, pero ustedes son prudentes en Cristo. El mundo nos tiene por débiles, mas ustedes son fuertes. ¿Quiénes son fuertes? Los creyentes de Corintios.
Vea viendo que hay un contraste. Nosotros débiles, más vosotros fuertes. Ustedes son honorables, tienen su standing, tienen su buena reputación, pero nosotros somos despreciados. Versículo 11. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Ese es el precio del ministerio para Pablo en aquel momento. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Mira el precio que estaba pagando Pablo. Y Pablo estaba usando de ironía para que entendieran que él estaba pagando un precio, pero los que estaban en la iglesia de Corintios no lo estaban pagando. Tú sabes que hay mucha gente que me dice, ay, ese pastor es tan sacrificado. Hay gente que me ha dicho, pastor, yo no sé cómo tú lo haces, cómo tú puedes trabajar y también pastorear a la misma vez, y después tienes 3 hijos, y después todas las cosas que hay que hacer, y cómo tú mantienes todo. Y la gente, y yo lo miro a las personas, ok, pero ¿qué es lo que eso es lo que se supone que hagamos todos? No puede haber una categoría, que es lo que Pablo estaba diciendo así. Tenemos una categoría en la iglesia de los que más se sacrifican, y tenemos otra categoría de los que más cómodos están. ¿Usted está entendiendo lo que yo estoy diciendo, hermano? Diga amén o aplauda al Señor, diga algo. Usted tiene que entender que todos debemos estar sacrificándonos y padeciendo el costo y la misma causa que nos lleve a obedecer al Señor, no importa qué. El problema en las iglesias ocurre que mientras Pablo pensaba en la extensión del reino, Pablo estaba pensando cómo vamos a ser discípulos, cómo vamos a crecer, cómo vamos a dejar una iglesia sana y saludable. La iglesia de Corintios, y lo que pasa con muchos de nosotros, estaba sumida en distintas conductas carnales, peleando entre ellos. Primera de Corintios 3, si leemos un capítulo antes, dice: de manera que yo, Pablo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Aún soy carnales, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, peleas entre ustedes. Entonces, usted quiere una iglesia saludable, únase a ese grupo de personas en la iglesia que está dándolo todo para que la iglesia crezca. Usted quiere una iglesia saludable, únase a ese grupo de personas que busca soluciones a los problemas. Usted quiere una iglesia saludable, únase a ese grupo de personas que anhelan una paternidad espiritual, y anhelan crecer, y anhelan que el evangelio de Dios llegue a otras personas. Usted quiere una iglesia saludable, como yo así la deseo. Busque que su vida crezca y que su vida no sea una vida hermética o secreta, o un cristianismo donde acá podamos verlo quizás sirviendo de vez en cuando. No, que no sea de ganas, sino que sea una vida continua, de continua fidelidad, de continua lealtad y sacrificio a la obra de Dios. Usted y yo queremos una iglesia saludable, donde el apóstol y el discípulo, el padre y el hijo puedan juntos servir al Señor y traer una ofrenda a Dios. Yo quiero una iglesia que ame a Dios de tal manera, y no estoy hablando de yo en lo personal, estoy hablando de parte del Señor. Él quiere una iglesia, y los pastores que aman a Dios, los padres y las madres espirituales que aman a Dios, quieren una iglesia que pueda perseverar al Señor. Para todo hay un costo en la vida. Para todo hay un costo en la vida. El problema es que en qué lo invertimos. ¿En qué invertimos nuestro tiempo? ¿En qué amamos lo suficiente como para que el costo que invirtamos y sacrifiquemos nos sintamos que valga la pena? Cuando amamos a Dios por encima de todas las cosas, nos sacrificamos por Él. Y el evangelio es honrado delante de Dios.
¿Cómo es posible que solamente algunos en la iglesia sean tenidos por locos porque oran o porque le creen a Dios en medio de la crisis? ¿Cómo es posible que de 100 cristianos solamente 10 evangelizan y padecen persecución porque se burlan de ellos en sus trabajos? Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. No deben ser 10, debemos ser todos. Todos en la presencia de Dios. ¿Me sigue, hermano? Los padres espirituales se dan a sí mismos por los hijos. Y quiero que busque conmigo este último texto, 2 Corintios 12:14. 2 Corintios 12:14. Los padres espirituales se dan a sí mismos por los hijos. Y aquí. ¿Lo buscaron, hermano? ¿Lo tienen? 2 Corintios 12:14 dice: he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. No les voy a hacer gravoso, no voy a hacer latoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Qué bonito, ¿verdad? Mi vida espiritual, mi crecimiento espiritual está con aquellos que no buscan lo que yo tengo, sino me buscan a mí como persona. Que no se interesan hay gente que los ven como un signo de dólar por el trabajo que tienen, o los ven como simplemente unas manos para hacer ciertas cosas. Pero los padres espirituales atesoran para los hijos, y no atesorar los hijos para los padres, como dice ese texto. Y dice el versículo 15, presten atención a este verso: y yo con el mayor placer. Pablo está diciendo que disfrutaba ver las vidas crecer. Dice: con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Escucha bien, otra vez las almas ahí. ¿Qué es lo más importante? Nuestras almas. Pablo está diciendo: yo voy a gastar de todos los recursos que yo tenga, yo voy a hacer lo que tenga que hacer por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Porque el padre espiritual entiende y sabe que no va a recibir quizás lo que invirtió de vuelta. Lo esperamos en ocasiones, pero el padre espiritual sabe que hizo lo correcto primeramente para Dios, aunque amándonos más sea amado menos. Y hay gente que por más que tú las ames, no te van a volver de vuelta el amor que tú les das. Y hablando con respecto al evangelio, hay gente que aunque tú les ames y les insistas y les ruegues: por favor cambia esta conducta, por favor abre tu corazón, por favor déjate enseñar y guiar, hay gente que no va a reciprocar ese deseo. Pero el padre espiritual, como tiene una carga de que las vidas crezcan, lo va a seguir haciendo. Tú necesitas padres espirituales que te reten a crecer. Primero, que no busquen necesariamente lo tuyo, sino que se interesan en ti como persona. Segundo, que amen tu alma de tal manera que reconozcan ese enfoque eterno que cada uno de nosotros, que te adviertan de las cosas eternas, que te enseñen de las cosas eternas, que son las que más valor pesan. Yo decía a Miriam en estos días, cuando estábamos orando por un milagro para mi suegra, pusimos varios versos en la casa, y uno de los versos estaba en Corintios, de hecho, que decía: porque no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Cuántos han escuchado ese verso? Porque las cosas que se ven son pasajeras, ¿no? Pero las cosas que no se ven son eternas, dice ese pasaje en Corintios. Y estábamos orando, y todos los días nos levantábamos, veíamos ese versículo y otros versículos como esos, y orábamos: Señor, vamos a ver las cosas eternas, vamos a creer en el milagro del Señor, y orábamos al Señor. Y luego uno de los días, pues mi suegra falleció, y pasaron varios días, estuvimos llorando, estuvimos tristes, y había uno de esos versos todavía puestos por ahí en las paredes, y estábamos como que quitándolo, y
Y así en el dolor y en la tristeza lo estábamos quitando como que, pues mira, ya estos versículos como que no sirvió para nada. Fíjese cómo es la mente de uno. Como que no sirvió para nada. Y en una vino a mi corazón esto, yo decía, no, miren, déjalo ahí. Déjalo ahí. Porque precisamente ahora que tenemos que entender que las cosas que no se ven son las más importantes que las que se ven. Precisamente ahora es que tenemos que entender que las cosas eternas pesan más que las terrenales. El Padre espiritual te va a recordar siempre que lo eterno es más importante que lo pasajero. El Padre espiritual te va a ver gastando tu tiempo en Netflix, te va a ver gastando tu tiempo en Disney Plus. Y yo no sé cómo hay gente que sabe tanto de series y de películas, pero no saben palabras y no saben cambiar sus actitudes y no han tenido la sensibilidad del Espíritu Santo. Y el Padre espiritual ve eso y dice, aquí hay una necesidad, y te va a advertir y te va a llamar y va a orar contigo y va a decir, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a crecer, vamos a abandonar conducta, vamos a darle la gloria a Dios, vamos a dejar que el Evangelio afecte cada área de nuestra vida. El Padre espiritual te va a recordar el valor eterno de tu alma, porque todo lo va a hacer. El Padre espiritual posee un tesoro. El Padre espiritual atesora para los hijos. ¿Y qué es lo que el Padre espiritual atesora para los hijos? Hermano, no es algo, no es el dinero. El Padre espiritual no es la buena reputación. El Padre espiritual atesora para los hijos el Evangelio. Que se vea Cristo en tu vida. Que se vea Cristo en tu vida. Esa es la manera correcta de ser un padre espiritual. Esa es la manera correcta de yo voluntariamente decir, yo quiero que me pastoreen. Yo quiero ser abierto con mi vida. No podemos tener gente con vidas alternas o vidas secretas o vidas distintas fuera de la iglesia. Tenemos que ser los mismos. Y no estoy hablando de que simplemente sea íntegro, sea honesto, porque hay mucha gente que yo reconozco que son honestas. Ay, pastor, usted sabe que yo soy honesto y yo cuando caigo no se lo escondo. Y gloria a Dios, porque pueden ser honestos y si hicieron algo mal o dijeron algo mal, confiesan su pecado. Pero yo lo que quiero es que eches para adelante, que madures, que crezcas, que no vuelvas a caer y que en el nombre de Jesús puedas levantarte como un hijo de Dios, maduro y próspero. El Padre espiritual te va a recordar, no es lo difícil del ministerio, no es lo difícil de ser cristiano, es lo necesario de ser cristiano, es lo grande del Evangelio. El Padre espiritual te va a recordar que tu crecimiento es más necesario que cualquier dificultad que tú estés pasando. No te desanimes cuando venga la dificultad, porque va a haber gente en tu camino que te va a recordar que perseverar es importante y que es necesario. Y tenemos que crecer de la mano del Señor. Entonces yo quiero hacer un llamado en esta mañana, mientras usted se ponga de pie. Este llamado es sencillo, pero es profundo. Yo quiero que en el nombre de Jesús abras tus oídos espirituales. Sencillo pero profundo. Tus oídos espirituales, escucha bien. ¿Cuántos aquí quieren ser pastoreados verdaderamente por el Señor? ¿Cuántos aquí quieren crecer y madurar en su fe? ¿Cuántos aquí quieren que el Señor los dirija? ¿Cuántos aquí quieren ser cartas abiertas? Cartas abiertas. ¿Cuántos aquí quieren renunciar a cosas que los mantienen en ciclos de levantarse y caerse, pero que realmente no están creciendo? ¿Usted sabe cuándo se da cuenta de que está creciendo? Cuando puedes hacer la voluntad de Dios con gozo, cuando puedes hacer la voluntad de Dios con alegría, cuando puedes predicarle a otros con gozo, cuando puedes hablarle a tu vecino del Señor sin miedo. Ahí estás creciendo.
cuando ya no te importa el qué dirán, ahí estás creciendo. Cuando puedes abrir tu corazón y confesar y decir, pastor, necesito ayuda en esta área, o tu padre o madre espiritual, necesito crecer en esta área, ahí estás creciendo. Ahí estás, como dice la palabra, valorando tu alma. El llamado es sencillo, pero es profundo. ¿Cuántos quieren ser pastoreados por el Señor? ¿Cuántos quieren entrar en una relación con una paternidad espiritual con los líderes de la casa? Donde podamos juntos crecer en el Señor y edificar una iglesia, Señor, una iglesia que le agrade, una iglesia que sea una ofrenda agradable para el Señor. No se quede de afuerita, intégrese y dice, Señor, yo te necesito. Y si ese es tu caso y tú quieres, hay áreas en tu vida que necesitan ser pastoreadas por el Señor, yo te reto en el nombre de Jesús, si quieres pasar aquí al frente o afuera, o allá adentro pueden pasar también al frente y hay líderes allá que pueden orar también. Nuestro hermano Joel, nuestro hermano Dolly, Obed, líderes que puedan estar allá también, podemos cubrirlos. Pero hay gente que porque llevan muchos años en la iglesia se creen que están siendo pastoreados y eso es un error. No necesariamente porque llevamos muchos años en la iglesia estamos siendo pastoreados. Yo también tengo que mejorar en pastorear las vidas, en atreverme a preguntar cosas incómodas. Yo también tengo que mejorar en estar más al tanto de las cosas que pasan en distintas personas, en atreverme a tocar puertas, y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús, porque Dios quiere que crezcamos como iglesia. Dios quiere que tengamos una paternidad espiritual saludable.